En estos días se celebra una fiesta que todos están escuchando de ella por todas partes, ¿cierto? Lo del Halloween, que lo que quiere decir es víspera de todos los santos, o para otros, noche de brujas. Y hay mucha gente, aún cristianos, participando de estas celebraciones. Desde ayer, hoy, mañana, 1, 2 de noviembre, estarán en función de esto. De hecho, la Iglesia católica invita a las personas a los cementerios el día 2 de noviembre para orar por los fieles difuntos. Según la Iglesia, para sacar a aquellas almas que están en el purgatorio por medio de la oración, de los rezos, y que salgan de allí y pasen por fin a descansar. Por muchos años y en muchos lugares también hacen esta celebración el 1 de noviembre, como el Día de los Santos. Pero la costumbre es muy antigua. Entre los celtas, que eran los que habitaban Europa central y occidental en los siglos antes de Cristo, como del siglo VII antes de Cristo, habían unos sacerdotes de esas zonas, paganos, que los conocían como los druidas. Y estas comunidades creían que el 31 de octubre, cuando se partía el año, era la fecha en que a los muertos se les permitía regresar. Entonces salían para visitar las casas, a sus familiares, y venían en busca de luz, de calor y de comida. Entonces las familias, para evitar que les hicieran ociosidades o que entraran porque les daba miedo de estos espíritus, entonces dejaban comida en las afueras de la casa y alumbraban y todo eso. Y de ahí es el trasfondo de esta fiesta, de pensar que los muertos regresan en esas fechas. Y para muchas personas, pues esto es su manera de creer. Otros, muchos se disfrazan y participan sin saber de qué se trata. Pero en el fondo es una fiesta a los muertos, al ángel de la muerte o al Dios de la muerte. Y entonces hay una operación satánica también tras de eso. Estaba leyendo en estos días que en la tradición mexicana, ellos dicen que los muertos van llegando en grupos cada 12 horas, desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, y que vienen por grupos de acuerdo a cómo haya sido su fallecimiento. Y me llamó la atención ese dato curioso, porque ellos piensan que primero vienen los que murieron en accidentes, por ejemplo, que después vienen aquellos que murieron ahogados, después comienzan a llegar aquellos que estaban en el limbo, luego las almas de los niños no bautizados, otros de los olvidados y sin familia, y por último el 1 y 2 de noviembre, entonces llegan los niños muertos, después los adultos, por grupos, y están esperando la visita de los muertos, personas que tienen este tipo de creencias. Pero como les decía, la costumbre es bien antigua, de los espiritistas y astrólogos muy antiguos, de pensar que los muertos pueden ayudar o que los podemos ayudar también, cosa que la Biblia también prohíbe. En Deuteronomio, en el capítulo 18, hay una prohibición contundente a invocar a los muertos, y está relacionada con la adivinación y con el espiritismo, con la evocación a los muertos. Deuteronomio 18, del 10 al 12, si usted quiere leerlo luego, ahí están prohibidas las prácticas de adivinación, la astrología y la invocación a los muertos. Es una forma de espiritismo que Dios prohíbe, y por eso los cristianos pues no participamos. Además, si es una fiesta a la muerte y con calaveras y con brujas y con símbolos de este tipo, nosotros no tenemos nada que hacer allí. Creemos en un Cristo, en un Dios viviente, en un Cristo resucitado. No desconocemos la existencia del mal, pero de ninguna manera celebramos sus obras, cualquiera que sean. Además, la Escritura dice que nosotros no podemos hacer nada por los difuntos, ni los difuntos pueden hacer nada por nosotros, ni bueno ni malo. Es la doctrina de la palabra del Señor, y por eso nosotros entonces vivimos de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios es un Dios espiritual. El Espíritu Santo, del que hemos estado hablando estos días, vive en nosotros, tenemos comunión con Él,
y servimos a Dios en la guía del Espíritu Santo por medio de su palabra. Y digo todo esto porque el Señor ha puesto en mi corazón compartir hoy una palabra con ustedes que le he titulado 3 razones para ser santos. 3 razones para ser santos. Pero quiero que leamos primero en Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el versículo 14 hasta el versículo 20. En la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Dice así, Primera de Pedro 1, 14 al 20, ustedes pueden leer conmigo en voz alta. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, ¿me ayudan a leer? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. En esta exhortación del apóstol Pedro para la iglesia, él dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y también dice, como hijos obedientes, no conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en la ignorancia, no vivir como vive el resto del mundo, sino ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y dice, y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, entonces debemos vivir en el temor del Señor vidas santas. Pero ¿qué es la santidad? Porque para algunos la santidad es un término extraño. Algunas personas dicen ser santo es como que lo beatifiquen y que otros le puedan orar y cierto, y lo tienen como por allá algo muy lejano. Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos como Él. Pero ¿qué es la santidad? La palabra santo literalmente significa apartado, separado, ser dedicado a o consagrado a. Una cosa es santa si se ha apartado para un fin específico. Un templo, por ejemplo, un templo cristiano que ha sido dedicado al culto, entonces decimos que es un lugar santo porque está consagrado y dedicado a la adoración a Dios. Cuando en ese lugar se hagan cosas distintas a la adoración al Señor, cosas paganas o que no cumplan ese propósito, entonces el lugar es profanado, ¿cierto? Es profanado por ese acto que sucedió allí, que no correspondía a aquello para lo cual fue consagrado. Pero aquí no estamos hablando de consagrar casas o carros. Aquí Dios dice que nosotros mismos somos los que Dios quiere que seamos santos, es decir, apartados para Él, consagrados para Él. Como Pablo también decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. Cuando Él está diciendo esto, está diciendo yo soy santo, he sido apartado, he sido separado para Dios, sirvo a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios, estoy concentrado siempre en agradarlo a Él y no haré nada que lo afrente o lo desagrade o sea contrario a su palabra, porque he sido separado para Él. En ese sentido he sido santificado.
No tiene que ver en principio con la conducta, sino con la declaración y la posición de lo que somos delante de Dios. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, cuando recibe a Jesús como el Señor de su vida y se arrepiente de sus pecados, por la sangre de Cristo esa persona es lavada de sus pecados le son perdonados, el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona y Dios lo declara santo. ¿Aló? Dios lo declara santo o santa. Entonces ya es santo, porque Dios lo ha santificado, lo ha destinado y le ha dicho: ahora vas a servir a un solo propósito: agradar a Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios. Y en ese sentido, la Biblia habla entonces del pueblo de Dios como un pueblo santo, como un pueblo que el Señor ha llamado santo por la obra de Él, por su designación. Nos ha escogido para eso. Entonces, la primera razón por la cual nosotros somos santos es porque fuimos llamados. Diga conmigo: yo he sido llamado santo. ¿Quién me ha llamado así? Dios. ¿Desde cuándo? Desde el día que recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Y así ve Dios la iglesia, así te ve el Señor. Mujer, eres santa. Hombre, eres santo si le has entregado tu vida al Señor. Por eso cuando leemos las cartas apostólicas, el apóstol Pablo, que escribe casi todas, dice: Pablo, siervo del Señor y siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los santos que están en Corinto. Y escribe la carta a los corintios. O a los santos que están en Roma, o a los santos que están en Galacia. Y escribe la carta a los Gálatas. ¿Quiénes eran esos santos? Los creyentes, la gente que había recibido al Señor y habían sido declarados santos. Fuimos llamados santos por la boca de Dios y hemos sido llamados a ser santos, es decir, que entonces nuestro comportamiento, nuestra conducta corresponda a lo que Dios dice que somos. Que mantengamos esa santidad que Él ha declarado sobre nosotros y que no haya una profanación de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, sino que permanezcamos santos como Él lo ha declarado. Esa es la santidad, ser apartado para Dios. Y en principio, como dice aquí la palabra, versículo 14 y 15, volvamos a leerlo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Dice: porque el que os llamó es santo. Ese llamamiento es un llamamiento santo, lo hizo el santo de los santos, Dios que es santo, y fui llamado a la santidad. Fui llamado a ser santo como Él es santo, es decir, a servir solamente a Dios, a vivir para sus propósitos. Fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados por un Dios santo, y ese es el propósito o la asignación que Dios nos da. Bendito sea el nombre del Señor. Razón suficiente para ser santo. Número 2, somos santos porque fuimos adoptados hijos suyos. Aquí dice en el versículo 16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, deben conducirse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocamos por Padre, si invocamos a Dios por Padre, ¿qué somos nosotros? Hijos, hijos de Dios. Y si eres hijo de Dios y Él verdaderamente es tu Padre es santo. Eso es lo que está diciendo la palabra. El hecho de ser adoptados hijos suyos. ¿Cuándo pasó eso? Cuando recibimos al Señor también. Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que recibimos a Cristo nos dan el derecho de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios invocamos a Dios como Padre. Pero si invocáis por Padre a aquel que es el juez y que juzga todas las cosas y ve todas las cosas y es santo, pues entonces es razón para que yo también sea santo, porque mi Padre es santo. Bendito sea Dios. Debemos tener conciencia de esa posición de hijos que tenemos. Muchas personas oran al Padre e invocan a Dios por Padre, pero lo hacen sin conocimiento de causa o sin cerciorarse realmente si tienen una relación de verdaderos hijos de Dios. Por ejemplo, muchas personas hoy en día rezan el Padre Nuestro, ¿no? La oración modelo que dejó Jesús, que comienza diciendo ¿qué? Padre nuestro que estás en los cielos. Es una oración muy común. Repitámosla, es Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces muchas personas invocan a Dios por Padre, pero le preguntamos, ¿y usted ya recibió a Jesucristo como su Salvador y Señor? ¿De qué me habla? Bueno, la Biblia dice, a todos los que le recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si aún no lo has hecho, entonces no eres legítimo hijo de Dios. Eres una criatura de Dios. Dios te ha dado la vida, Dios te ama, pero no tienes la posición de hijo. Entonces estás invocando a Dios como Padre, pero no estás seguro de tu relación legal como hijo adoptado por medio de Jesucristo. Entonces puede pasar como que una persona, cuando salgas ahora de esta reunión, ahí en la calle, se acerca al carro y dice, papá, regáleme para almorzar. ¿Y usted qué le va a decir? Veste, atrevido. O la esposa que va al lado le mete su regaño. ¿Cómo así? ¿De dónde salió este muchacho? Es posible que le dé para el almuerzo, ¿cierto? Y por misericordia le ayude, pero no es hijo porque diga padre. ¿Qué se necesitaría para que fuera hijo? Que fuese adoptado, ¿cierto? Que nosotros dijamos, vamos a hacer los papeles y vamos a hacer todo el proceso, y cuando ya legalmente sea hijo, entonces ahora sí, eres mi hijo y yo soy tu papá. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues llevarlo a la casa y decirle, ahora ya no vas a vivir más en la calle, ahora vas a vivir en esta casa, ahora yo soy tu padre, y así como vivimos aquí en esta casa, ahora vas a vivir tú, porque ahora llevas nuestro apellido y eres hijo. Entonces ya no comes como antes comías, ahora vas a usar los cubiertos, ahora te vas a lavar las manos antes de comer, ahora vas a comer a la mesa, te vas a sentar a la mesa, ahora te vas a bañar todos los días. Aquí hacemos las cosas así, así. ¿Por qué? Porque ahora es hijo, y como hijo tiene que ser imitador de su padre y de su familia y aceptar la nueva vida que ahora lleva como hijo, porque ha sido apartado, ha sido santificado, ha sido recibido como hijo, y en esa posición que ahora tiene, entonces se le motiva a un cambio de vida, dice, dejando la vida anterior y viviendo una vida nueva. Eso es la vida cristiana. Amén. Antes vivíamos de una manera, pero Dios nos llamó y Él es santo, y no solo nos llamó, nos aceptó como hijos, nos adoptó como hijos, y como nuestro Padre es santo, y como decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, o Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para santificarlo, pues mi vida tiene que corresponder a esa declaración.
Porque muchos dicen verbalmente santificado sea tu nombre, pero con todo lo que hacen lo deshonran. ¿Es verdad? Entonces, ser santo es corresponder a la vocación con que hemos sido llamados. Primero, entonces, porque fuimos llamados por un Dios santo. Segundo, porque fuimos adoptados hijos de un Padre que es santo, el Padre celestial. Y número 3, porque fuimos rescatados, versículo 18, sabiendo que fuisteis, ¿qué? ¿Rescatados de qué? De vuestra vana manera de vivir. Teníamos una manera de vivir vana. La manera en que el mundo vive es una vana manera de vivir. Jesús dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vive de forma vana. Se esfuerza tanto por el estudio, por el trabajo, por el dinero, por la fama, por muchas cosas. Pero todo esto es pasajero. La Biblia dice que el ser humano es como la hierba del campo, y toda su gloria es como la flor de la hierba, y que la hierba se seca y la flor se cae y perece su hermosura. Y todos lo sabemos. Por mucho dinero, por mucha fama, por mucho poder, por mucha gloria de esta vida que se alcance, finalmente la vida declinará y llegarás a un entierro bonito. Y si todo lo que hiciste fue en esa vanagloria, te irás a la eternidad sin nada y no habrás hecho nada y habrás desperdiciado tu vida. Jesús dijo: ¿qué aprovechará al hombre si gana todas las cosas en esta vida y luego pierde su alma y se va a la condenación eterna? Asegure la vida eterna, asegure su relación con Dios. Porque los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, debemos saber que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. El Señor ahora nos dio un propósito distinto, un enfoque distinto, unas metas distintas con trascendencia eterna para la gloria de su nombre. Así que vivimos de forma diferente a como vivíamos antes y a como vive el mundo. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, se pagó un precio por nosotros. Cuando hablamos de ser rescatados, es como que estábamos prisioneros, secuestrados, expuestos a la condenación eterna, a la perdición eterna, en oscuridad, y se pedía un rescate por nosotros. Y Dios pagó el rescate. Alabado sea Dios. Y no fueron una cantidad de millones de pesos o de dólares, o con cosas corruptibles, dice aquí, como oro o plata, sino que el precio que se pagó por tu salvación y por tu vida, por tu restauración, fue la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? ¿Cuánto vale la sangre de una persona, de un pecador? Igual no tiene precio, ¿cierto? Le pueden poner una indemnización a la familia o algo, pero la vida no tiene precio. O sea, el valor excede cualquier precio que se le ponga. ¿Cuánto más podemos pensar que vale la vida de Jesús, la sangre de Jesús? Y la vida de Jesús fue el precio que Él mismo pagó por nosotros cuando decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí: fuisteis rescatados, y se pagó un precio por ustedes, pero no fue con plata y oro, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Será esa otra razón suficiente para ser santos? Si Cristo dio su vida, derramó su sangre por mí, por mis pecados, ¿cómo yo no voy a valorar eso y voy a querer seguir viviendo una vida de pecado? Si el precio que se pagó por mi salvación y mi rescate fue tan alto.
Debo ahora emprender una lucha contra el pecado. Cuando las personas tienen la posibilidad de salir de las drogas, después de estar en esa vida y seguramente en la calle, viviendo muy mal, mucho tiempo, y pueden salir de allí, y tal vez la familia puso un precio alto y se hizo un proceso, o Dios hizo algo por ellos, y cuando sale de allí, sale pensando en qué, en que ahora él debe hacer algo para guardarse, pero también por ayudar a otros a salir de esa vida de donde él antes estaba. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Estábamos viviendo una vida de pecado, se pagó un rescate por nosotros, el Señor tuvo misericordia, y ahora nosotros debemos guardarnos y odiar el pecado, porque el pecado era la razón por la que estábamos tan mal, vivir para el Señor, honrarlo en santidad y buscar la salvación de otras personas. Obviamente la salvación la da el Señor, pero podemos ser instrumentos de salvación para otros, por agradecimiento, porque hemos sido rescatados por el Señor. Así que Pedro en este pasaje presenta esas 3 razones por las cuales nosotros debemos ser santos. La primera, porque fuimos llamados con un llamamiento santo y por un Dios santo. ¿Has sido llamado? Y si no, lo está haciendo en esta mañana. El Señor te está llamando. Pero número 2, porque hemos sido adoptados hijos suyos. ¿Eres hijo de Dios? Y como hijo de Dios, los hijos se parecen al papá, ¿o no? Pregunto, ¿te pareces a Dios? Deberías. Ese es el llamado que tenemos. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y número 3, porque fuimos rescatados y se pagó un precio muy alto por nosotros. Baste ya el tiempo pasado, decía Pedro, para vivir en el pecado y para hacer lo que le agrada a la gente. Vivimos ahora para agradar al Señor. Tenemos un compromiso con Él. Somos sus hijos, somos sus elegidos, sus llamados, sus rescatados. Tenemos propósitos eternos. No vale la pena vivir de otra manera, sino en la santidad del Señor. Dice, vivan entonces en el temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por eso, disfrazarse de muerto, de calavera o de bruja, eso no tiene sentido para un cristiano, porque nuestro cuerpo es santo. Vivimos para glorificar al Señor, no para exaltar a la muerte, ni a la brujería, ni a la violencia, ni al satanismo. Es la razón simple, porque somos pueblo santo para Dios, y nuestro Dios es santo, y nuestras casas son santas. ¿Qué dice la Biblia que debes escribir y poner en las paredes de tu casa? ¿Telarañas? La palabra de Dios, lo acabamos de leer, para Poli y Paola, pero para todos. Estas palabras que yo te mando hoy, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y en el carro, y en el llavero, y en el celular, y en todas partes, y en la camiseta, y por donde vamos. En todo lo que te identifica debe decirse santidad al Señor. Amén. El sumo sacerdote en el templo judío se le mandó a hacer una mitra de oro ordenada por Dios que decía santidad a Jehová. Y hoy nosotros somos los sacerdotes de Dios, padres de familia, sacerdotes en su casa, siervos del Señor. ¿Qué debe estar en nuestras frentes? Santidad al Señor. Como dicen algunos letreritos de algunas casas, en esta casa servimos al Señor. En esta casa adoramos al Señor. Y así en todo. Con el dinero que ganamos, servimos a Dios. Con la salud que tenemos, servimos a Dios. Con el tiempo que tenemos, honramos a Dios. Con nuestros hijos, glorificamos a Dios. Con todo, en todo y por todo, buscamos que Dios sea glorificado. Alabado sea el Señor. Esa es la mentalidad de un cristiano. Y no hay que decirle entonces a ese cristiano qué haga o qué no haga, qué se ponga o qué no se ponga para que sea santo. Porque la santidad, su relación con Dios y el Espíritu Santo lo guiará en
cada día y en cada situación a hacerlo mejor para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Oremos al Señor esta mañana y digámosle: Señor, somos tu pueblo santo. Ayúdanos a corresponder en todo a esa vocación con que hemos sido llamados. Cierre sus ojos, incline su cabeza si quiere y ore un momentico al Señor. Quizá hay personas que se sienten hoy lejos de Dios, contaminados por el pecado, que perciben que hay una barrera con Dios porque quizás ha hecho lo malo, se ha equivocado, o siente que su vida está contaminada, manchada por el pecado, se siente inmundo. Algunos piensan así de sí mismos, pero hoy pueden decirle al Señor: Señor, límpiame, Señor, santifícame. Señor, tú me estás llamando al arrepentimiento hoy. Señor, tú me estás llamando para ser tu hijo. Señor, tú me estás llamando para rescatarme y transformarme, librarme de esa vana manera de vivir que he aprendido. Y yo te abro mi corazón. Dile al Señor: yo te recibo, te acepto como mi Salvador, mi Señor, y pido que tú santifiques mi vida, limpia mi vida, liberta mi vida, rescátame, transfórmame, corta las ataduras que el enemigo ha puesto sobre mí y dame una vida nueva. Dile al Señor: dame una vida santa, dame una vida que te glorifique a ti. Séllame con tu Espíritu Santo. Y los que ya somos cristianos, órale al Señor y dile: Señor, que mi casa sea un lugar santo y todo lo que hago sea santo para ti. Que mis hijos también se santifiquen para ti, te honren a ti. Que todo lo que soy, lo que tengo, lo que hago, lo que pienso, en toda mi vida, en toda mi manera de vivir, tu nombre sea glorificado. La santidad conviene a tu casa. Tú eres un Dios limpio, santo, justo, perfecto. Enséñame a vivir como tú. Enséñame la manera de vivir como hijo tuyo. Cada día perfeccióname en la santidad para la gloria de tu nombre, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos. Gracias, Dios. Le invito a ponerse de pie y a levantar sus manos delante del Señor y darle gracias. Y decirle: gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Dile al Señor: gracias porque tú me amas. A pesar que soy indigno, a pesar que no soy perfecto, a pesar que me falta tanto para dar la medida que tú esperas de mí. Pero gracias porque me tienes tanta paciencia. Oh Dios, yo te rindo mi vida. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me ofrezco a ti. Que mi vida sea un altar para ti. Que mi corazón, Señor, te honre, te glorifique. El mundo no te conoce, pero yo quiero conocerte más y más como mi Padre, Padre Santo, Padre amoroso, Padre maravilloso. Quiero adorarte, Señor, y glorificarte a ti, Hijo de Dios. Gracias por entregarte por mí en la cruz. Gracias por pagar el precio, por derramar tu sangre por mí. Moriste en mi lugar. Y gracias, Espíritu Santo, por hacer tu obra en mí, por acompañarme hasta hoy, por tenerme tanta paciencia. Enséñame. Te adoro, Padre, te adoro, Hijo, te adoro, Espíritu Santo. Quiero que seas el Rey de mi vida, el Señor, y que tu nombre sea glorificado en mí. Y usa mi vida, Señor, para bendecir a otros, para marcar la pauta a otros, para traer esperanza a otros que viven sin esperanza, que viven en la esclavitud del pecado, en las tinieblas. Ten misericordia de ellos también, Señor. Aquí estamos, te adoramos, Señor, te adoramos. Dale honra al Señor, dale gloria a Dios. Gracias por tu palabra que tú nos das en esta mañana. Gracias.
Gracias, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor.